Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para entender lo que está sucediendo, para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas y de las inversiones. Hoy vamos a hablar de un tema que va a empezar a sonar cada vez más fuerte. Todavía falta para que se concrete, ¿no? Falta algunos meses si es que se llega a concretar, pero es importante que sepamos qué está pasando y cómo funciona, porque seguramente no va a ser la última vez que suceda. Es algo que recurrentemente sucede, y ahorita pues estamos en ese lapso en donde lamentablemente pues, nos tenemos que enfrentar a este problema una ocasión más. Y es el día cero, ¿no? Lo que se llama el día cero o el día X, ¿no? Que en esencia es cuándo al gobierno le va a, o cuánto tiempo falta para que el gobierno de Estados Unidos se le acabe el dinero. Eh, Contrario a otros países, ¿no? El gobierno, o contrario a México, el gobierno de Estados Unidos no tiene un presupuesto anual en donde se delinea cómo va a ser el siguiente año. En el caso de Estados Unidos, el presupuesto se da, pues cada vez que se les acaba el dinero, pues tienen que hacer un presupuesto extra. Y lo mismo funciona para el techo del endeudamiento. ¿Cuánto se puede endeudar Estados Unidos? Bueno, eso es algo que va cambiando con el tiempo, y generalmente es una negociación aparte a la del presupuesto, ¿no? Tuvimos ya un capítulo aquí en Contrapunto, ¿no? Si no me equivoco, fue Desenmascarando las finanzas número 16, en donde hablamos del techo del endeudamiento. De todas maneras, al final de este capítulo se los pongo para que lo repasen. Pero en esencia, así que bueno, así que no me voy a meter mucho a explicar el techo del endeudamiento. Mejor vayan a ver ese capítulo antes de seguir con este, o bien al final, ¿no? Para que refuercen ese conocimiento. Pero bueno, el punto es que el techo del endeudamiento eh, digamos que canceló el 1 de enero del 2024 y se pateó hasta el 1 de enero del 2025. Es decir, todo 2024 el gobierno de Estados Unidos pudo endeudarse todo lo que quiso, no había un techo a ese endeudamiento. Sin embargo, en la negociación que se hizo anteriormente, pues el techo del endeudamiento dijo, se va a poner otra vez el 1 de enero del 2025, y el techo va a ser pues, el valor del endeudamiento en ese momento, ¿no? Que para el caso de este año, ya estamos en marzo, bueno, estoy grabando esto el 28 de marzo, cuando lo vean va a ser abril, pero bueno, ya estamos en abril. Eh, ese nivel de endeudamiento, ese techo de endeudamiento ahorita está en 36,1 trillones, que fue el nivel en el que Estados Unidos tenía su endeudamiento el 1 de enero del 2025. Entonces, dos cosas, y es bien importante que las veamos por separado. Uno es, bueno, se llegó al techo del endeudamiento y no se puede, no, el gobierno de Estados Unidos ya no lo puede pasar. Necesitan que se eleve ese techo del endeudamiento para poder seguirse endeudando. Pero hay dos temas relacionados a esto. El primero es pues que el gobierno se queda sin dinero para funcionar, ¿no? Generalmente esa discusión es una discusión distinta a la del techo del endeudamiento y a la fecha X, ¿no? O al día cero. Generalmente para que el gobierno funcione, se deben aprobar ciertos presupuestos para financiar al gobierno. De lo contrario, se produce un cierre del gobierno, el famoso government shutdown, ¿no? Si no se puede aprobar a tiempo, pues obviamente o sea, no se puede aprobar esta resolución continua que le llaman. Entonces el gobierno pues, tiene que cerrar y le deja de pagar a los que recogen la basura, y le deja de pagar a los carteros, a los guardaparques, etcétera, etcétera. Esa resolución para fondear el gobierno venció el 14 de marzo. Sin embargo, 2 días antes de que venciera, ¿no? Alrededor del 12 de marzo, y con ciertas tretas que no voy a discutir aquí porque son más de índole política que otra cosa, eh, los republicanos lograron pasar otra resolución, ¿no? Esa otra resolución continua, que así se llama, para fondear el gobierno hasta el 30 de septiembre. Entonces, evitaron con esto que el gobierno cerrara, es decir, le van a seguir pagando
pues, a todos los empleados del gobierno sin mayor problema. Sin embargo, eso es una negociación distinta a a la del techo del endeudamiento. Entonces, déjenme les muestro esta gráfica para ver dónde estamos parados. Vamos a ver aquí bueno, cómo se ha comportado la deuda en los últimos años, ¿no? Prácticamente desde el 96 a la fecha. Y vemos cómo aquí, como decía, al principio del año pasado se suspende el techo del endeudamiento. Bueno, más bien se suspende el techo de endeudamiento. Aquí el gobierno se endeuda todo lo que quiso y prácticamente el 1 de enero se restablece el techo del endeudamiento y ese es el límite que ponen, que es 36,1 trillones de dólares o trillions de dólares. Esto no quiere decir que estemos que ya no pueda el gobierno seguir financiando, seguir usando recursos, ¿no? Si bien lo limita a hacer ciertas cosas, hay medidas extraordinarias que puede llevar a cabo el gobierno federal para seguir funcionando, ¿no? En esencia son dos medidas extraordinarias. La primera es pedir prestado o sea, pedir prestado dinero a ciertos fondos que pertenecen al mismo gobierno, que de hecho pertenecen al mismo gobierno y a los trabajadores del gobierno, ¿no? Por ejemplo, fondos de pensiones, fondos de estabilización. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, estas medidas extraordinarias vienen de tres lugares. Uno es el fondo para el retiro del servicio civil y de los disability, ¿no? Y también del postal service, este es uno. Después tienes el fondo de inversión de los trabajadores de la federación, ¿no? Aquí tienes este. Y luego tienes un fondo de mecanismo de estabilización para dar un total de esto, ¿no? Prácticamente estos son los billions de dólares que tienes disponible. En esencia, lo que están diciendo, los que están haciendo es agarrando recursos de fondos que no necesariamente le pertenecen al gobierno, sino a los trabajadores, y los están usando para financiar el gobierno. ¿Por qué? Porque ya no pueden pedir prestado. Entonces, pues estos tienden obviamente a irse acabando, ¿no? Vemos que empezaron, bueno, el 21 de enero tenían 325 billions, fueron bajando, llegaron a un mínimo de 34 billions, después como que empezó a crecer, se empezó a bajar, empezó a crecer, empezó a dar saltos, y hoy por hoy está en cerca de 163 billions de dólares. La verdad es que es poco y va a la baja. Una vez que se termine eso, una vez que se terminen esta parte de las medidas extraordinarias, tienen otra segunda opción, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos tiene una cuenta de efectivo con la Fed, en donde pues, lo utiliza, es como la especie de la tesorería del gobierno de Estados Unidos, es una cuenta en la Fed, y entonces pueden empezar a usar ese dinero para seguir financiando. Si lo vemos aquí, esta es la cuenta de la tesorería, llegó a valer arriba de 800 billones de dólares. Sin embargo, bueno, fíjense, se toca el techo del endeudamiento aquí, ¿no? Aquí, al uso de otras medidas extraordinarias, pues se logra tener un poco más de dinero. Sin embargo, dado que estas medidas extraordinarias que vemos acá ya se han ido acabando, entonces tienen que hacer uso de este posible o de esta cuenta del tesoro que tienen en la Fed, ¿no? Y vemos cómo los recursos se han ido agotando y se han ido agotando rápido, ¿no? En febrero, a mediados de febrero, valía 825 billones de dólares. Hoy, y esto es a cierre del 20, que estamos 28 de marzo, tiene cerca de 315. Se ha caído casi 60-70% de lo que existía hace mes y medio, ¿no? Entonces, se están acabando esos fondos, se están acabando los fondos de pensiones y se están acabando la cuenta de tesorería. Ojo, no es tan grave decir que están acabando los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando regresen a tener dinero, pues reponen ese dinero, ¿no? Esto es algo que solamente puede hacer el gobierno de Estados Unidos. Si alguna empresa decidiese usar el fondo de pensiones de los empleados para financiarse o para gastar en lo que sea, eso sería ilegal, ¿no? El gobierno de Estados Unidos sí lo puede hacer porque, pues bueno, es el gobierno de Estados Unidos. Pero si lo hace alguna empresa, pues, sus dueños irían a la cárcel, digamos, ¿no? Entonces, cuando se acaben estas dos métricas,
¿no? Que ya vimos acá, cuando se acaben estas dos métricas, vamos a llegar a el día X. ¿Qué es el día X? El día X es cuando ya no tienes guardaditos, en esencia, ¿no? Ya no tienes estos fondos de pensiones, fondos de estabilización, la cuerda del tesoro en la Fed ya se te acabó. Y entonces, el tesoro pues ya no puede pedir prestado más dinero para gastar. Prácticamente lo que tiene que hacer es los vencimientos, porque tienen vencimientos todas las semanas, los vencimientos pues, los tienen que salir a colocar para pagar lo que ya venció y así irse, ahora sí que pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, ¿no? Sería como el símil de lo que estaría haciendo el gobierno, pedir prestado para pagar las deudas que ya tiene y no le queda un dólar más para gastar, ¿no? Entonces prácticamente se acaba la flexibilidad dentro del gobierno y pues, obviamente esto podría llevar a una especie de impago técnico, ¿no? ¿Qué se necesita para aumentar el techo del endeudamiento? El problema, como ya lo dijimos en el capítulo de Desenmascarando las Finanzas, en el número 16, el problema es que es un tema político, ¿no? Generalmente los que tienen mayoría en las cámaras lo quieren pasar, los que tienen la minoría se las hacen difíciles o se las hacen cansadas para negociar, para utilizarlo como herramienta de negociación para obtener otras cosas. ¿Cómo está? ¿Qué se necesita para pasarlo? En esencia, se necesita mayoría simple en ambas cámaras, ¿no? Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. Sin embargo, hay una vía legal o una vía, una especie de obstrucción que se llama el filibuster, en donde pues, los demócratas podrían intentar esta obstrucción vía el filibuster para evitar que se requiera mayoría simple. Y si sucede eso, pues entonces requieren 60 votos, 60 votos para poder pasar el techo del endeudamiento. ¿Tienen los republicanos esos 60 votos? No. Tienen mayoría simple en ambas cámaras. Es decir, si los demócratas no logran obstruir, podrían pasar ese techo del endeudamiento. ¿Por qué? Porque en el Senado hay 53% de republicanos y la Cámara de Representantes hay 51. Entonces, técnicamente tienen mayoría simple. Sin embargo, como decía, si los demócratas obstruyen a través del filibuster, entonces pues no les alcanza. ¿Por qué? Porque les falta el 7% y entonces se van a tener que sentar a negociar. El problema es que, pues ya vieron ustedes, la lana se está acabando rápido, ¿no? Por lo que pues va a ser, digamos, complicado que se dé una negociación a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, es difícil saber cuándo vamos a llegar a esa fecha X. Hay algunos analistas que dicen que tan pronto como junio, hay otros que dicen agosto, probablemente septiembre. Es difícil saberlo. Es una métrica que tenemos que estar midiendo pues, prácticamente todos los días o todas las semanas para ver cómo se va bajando estos recursos extraordinarios que vimos, ¿no? Los fondos de pensiones, los fondos de estabilización y la cuenta en el tesoro. Y entonces, pues a ver, puede ser tan pronto como en junio, tan pronto como en septiembre. ¿Qué implica esto? Implica que pues puede llegar a haber nerviosismos. Eh, Toda esta dinámica que les acabo de contar, en 2011 le costó a Estados Unidos la calificación AAA por S&P, ¿no? En 2011 Estados Unidos, más bien S&P le baja la calificación de AAA a AA más a Estados Unidos. Fitch se la baja en 2023, un poco por este tema del techo del endeudamiento, pero también por un tema de un deterioro en las finanzas públicas. Y Moody's también en 2023 no le baja la calificación, pero se la pone en negativa. Es decir, podríamos ver a un Moody's bajando la calificación pronto si es que estas negociaciones pues, no se dan de manera rápida o si no hay voluntad política. Recuerden que la calificación crediticia de un país no solo depende de la capacidad de pago, sino también de la voluntad para pagar. Puedes estar sentado en un montón de dinero, pero si dices, pues no te pago o no te pago porque por temas políticos al interior del país, pues esto también deteriora tu capacidad crediticia. Entonces Estados Unidos ha visto un deterioro en su capacidad crediticia justamente porque le falta voluntad política para o sea, para de entrada quitar el techo del endeudamiento o buscar otras formas menos arriesgadas de negociar que no sea pues, con el dinero que prácticamente tiene todo mundo
¿no? Con los bonos del tesoro. Entonces, bueno. Como decía, a ver, estamos en abril, esto podría pasar tan pronto como junio, es algo que vamos a estar revisando constantemente, ¿no? Probablemente saque un par de capítulos más, viendo algún refresh de esto que les estoy diciendo. No confundan con el cierre del gobierno con el techo del endeudamiento. El cierre del gobierno, pues ya un poquito se logró patear hasta el 30 de septiembre. El techo del endeudamiento no se ha podido patear, no se ha resuelto, por lo menos no mientras estoy grabando este episodio. Y pues bueno, ya conocen cuáles son, cuando escuchen hablar de cuáles son las métricas o las medidas extraordinarias que pueden, que puede el gobierno de Estados Unidos eh, aplicar para llevar a cabo o para evitar un default o para evitar que se les acabe el dinero, pues bueno, ya las conocen, ¿no? Entonces, bueno, de eso les quería hablar hoy. Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse. No falta mucha, pues, conocimiento financiero, cultura financiera en el país. Compártanlos con sus amigos que crean que lo necesitan o que crean que les interese. Y pues nada, nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.